gran regocijo para nosotros que ustedes, chicos y chicas, nos acompañen en el estudio de la lección número 2, titulada Mensajero con una misión. El versículo para memorizar dice: Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20:21. Es tiempo de orar. Puedo orar a Jesús en cualquier lugar. Amado Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estudiar su palabra. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la lección es: sirvo a Dios cuando ayudo voluntariamente a los demás. ¿Has estado en un aeropuerto o en un puerto con barcos? ¿Te entretuviste mirando los aviones y los barcos que iban y venían? En la historia de hoy, Pablo se encuentra en un puerto. ¿Qué crees que hace en ese lugar? Lee la historia que sigue. Marineros que llevan pesados bultos sobre los hombros descienden del barco por la pasarela de desembarque en el muelle del puerto de Troas. Pablo se abría paso entre la multitud mientras preguntaba de dónde venía aquel barco. Es posible que haya preguntado a uno de los marineros: ¿vienen ustedes de Macedonia? Cuando supo que venía de Macedonia, miró con atención todas las caras para encontrar a su amigo Tito. Tito era de la clase de persona que no tenía enemigos. Tenía facilidad para atraer a la gente. Cuando se producían desacuerdos entre los miembros de la iglesia, Tito los ayudaba a resolverlos satisfactoriamente. Los ayudaba a comprender sus diferencias y a superarlas. Era la clase de persona que Pablo necesitaba en aquel momento. Pablo había escrito una carta a los miembros de la iglesia de Corinto acerca de la necesidad de cambiar su comportamiento porque hacía poco tiempo que se habían convertido al cristianismo. No habían adorado antes al Dios verdadero. Muchos de ellos habían adorado ídolos o habían sido delincuentes. Pablo les había escrito para decirles que no podían comportarse de ese modo y adorar a Dios al mismo tiempo. Pablo había escrito una carta, pero no sabía cuál había sido la reacción de los corintios. Temía haberlos ofendido. Se preocupaba tanto por ellos. Le gustaría visitarlos si ellos se lo permitían. Había enviado a Tito a Corinto para averiguar si había arruinado su amistad con ellos. ¿Habría logrado Tito ayudarlos a comprender que la crítica de Pablo se basaba en el amor y la preocupación que sentía por ellos? Tito no llegó en el barco que venía de Macedonia. Pablo, sumamente preocupado, decidió viajar a Macedonia para encontrarse con Tito. Tenía que averiguar cuál había sido la reacción de los miembros de la iglesia de Corinto a su carta. Cuando Pablo llegó a Macedonia, encontró a Tito y le preguntó acerca de sus amigos corintios. ¿Estaban dispuestos a verlo? ¿O se habían terminado para siempre su amistad con ellos? Tienen grandes deseos de volver a verte, le informó Tito con mucha alegría. Nuestros nuevos amigos cristianos aprecian tu preocupación por ellos y desean volver a verte. Esa noticia hizo que Pablo sintiera mucho alivio. Pablo hizo planes para visitar Corinto. Escribió una carta personal a sus amigos de ese lugar. Tito llevaría la carta. Puedes leer esa carta en la Biblia. Está en el Nuevo Testamento y se llama Segunda Carta a los Corintios. En ella, Pablo dice a los miembros de la iglesia de esa ciudad que se alegra porque todavía son amigos. Les habla de su amor y preocupación por su iglesia.
Los anima a efectuar una generosa contribución a la ofrenda que otras iglesias están reuniendo para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Pablo les dijo también que esperaba que la iglesia manifestara amor a Tito y a los que viajaban con él. Tito no sirvió únicamente a Pablo, sino también a los miembros de las iglesias. Es posible que también tú poseas el don de llevarte bien con la gente como lo tenía Tito, alguien que servía con gozo y en forma voluntaria. Él y Pablo sentían auténtica simpatía por la gente que se había unido a la iglesia de Jesús. Por eso Pablo escribió cartas para ayudarlos a permanecer fieles a Jesús. Por eso Pablo, Tito y otros los visitaron. Tito y Pablo se preocupaban también por aquellos que no eran miembros de la iglesia. Por eso viajaban continuamente para compartir las buenas nuevas del amor de Jesús y contribuir a satisfacer las necesidades de la gente. ¿Podrás tú hacer saber a los demás que te preocupas sinceramente por ellos, así como Pablo y Tito lo hacían? ¿Los servirás con gozo y voluntariamente? La gotita de saber de esta lección nos enseña que Pablo escribió cartas a las iglesias y también a algunas personas necesitadas de su ayuda. Tito recibió una de las cartas de Pablo. Recordemos el versículo para memorizar. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20:21. El mensaje de la lección es: sirvo a Dios cuando ayudo voluntariamente a los demás. Continuando con la lección de hoy jueves, lee y comenta con tu familia 2 de Corintios 9 del 6 al 8. Luego respondan la siguiente pregunta: ¿cómo desea Dios que demos para ayudar a otros? Además, tras una línea alrededor de la expresión correcta: de mala gana, con gozo. Recorta un barquito para cada palabra del versículo para memorizar y uno adicional para la referencia bíblica. Escribe una palabra del texto en cada barquito. Coloca la referencia bíblica en otro barquito. Mezcla los barquitos y luego ordénalo correctamente. Cantemos la alabanza Amor, Amor. Dios es amor, Dios es amor. Es tiempo de orar. Gracias, Padre querido, porque nuestros chicos y chicas ya se saben el versículo para memorizar. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.